Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase número 1 de Excel Intermedio. Habiendo ya terminado nuestro curso de Excel básico, entonces Excel desde cero, vamos a suponer que tenemos ya ciertos conocimientos. Vamos a recordar que la hoja de cálculo, el libro de Excel, cuando abro un libro, me abre eh, una hoja. A este libro le puedo colocar hasta 100 hojas y cada hoja tiene las mismas características. Entonces tenemos las celdas, que es el punto de cruce que hay entre una columna y una fila, y a eso lo vamos a llamar referencias. Listo, entonces hoy vamos a arrancar con lo primero que yo siempre recomiendo es guardar el archivo. Entonces vamos a archivo, guardar como o guardar, como es la primera vez, me va a solicitar una ubicación y me va a solicitar un nombre de archivo. Entonces vamos a arrancar con vamos a entrar a esta carpeta, vamos a guardarlo en la carpeta intermedio y lo vamos a llamar, le vamos a poner un nombre. Recuerden que es muy saludable colocar nombres efectivos dentro del documento o al documento que nos haga una referencia. Entonces a este lo vamos a llamar actividad 1. La actividad 1. Debemos tener en cuenta, ya ahora más adelante vamos a ir aprendiendo los tipos de archivo que me recibe para guardar en Excel. En este caso es un libro de Excel, pero yo puedo guardar también libro de Excel en otras versiones desde el 97 hasta el 2003, 2016, así sucesivamente. Aquí también podemos guardar libros de Excel habilitados para macros que los vamos a necesitar más adelante en este intermedio. Los tipos de archivos, entonces va a ser un tipo de archivo de Excel, se llama actividad 1 y le damos guardar. Entonces vamos a crear una tabla como las que hemos creado, solamente que esta vez vamos a crear la tabla como instancia de la hoja de cálculo para que a partir de todo el libro yo pueda acceder a esa tabla. Entonces para crear la tabla pues es muy sencillo, vamos a colocar los encabezados de la tabla, vamos a colocar estos encabezados de tabla. Entonces para crear la tabla instanciada dentro de la hoja de cálculo, lo que debo hacer es seleccionar la primera fila, que es los encabezados, y vamos a seleccionar la segunda fila, la que está libre. Y vamos a ir a la pestaña de inicio en el grupo estilos, vamos a ir a darle formato como tabla. Entonces en las opciones que me aparecen unos diseños. Yo voy a seleccionar el diseño donde me aparece separadas las filas, las columnas con las líneas, y el encabezado va a ser en fondo negro. Eso igual se puede cambiar y se puede modificar. Aquí ustedes escogen todos los estilos que pueda haber. Voy a seleccionar este estilo de tabla. Entonces me va a aparecer un cuadro de diálogo donde me dice dónde están los datos de la tabla, efectivamente en el rango que yo ya tengo seleccionado, y le voy a marcar el checklist donde dice que la tabla tiene encabezados para que me tome estos encabezados de tabla. Le doy a aceptar y automáticamente Excel entonces me da ese formato que le puse a la tabla. Y aquí pues empezamos a llenar los datos. Voy a empezar a llenar los datos. 25, voy a poner 25 y una dirección. Voy a poner carrera 34, número 2345. Como nos ocurría en la clase, en las clases del básico, del Excel desde cero, pues nos ocupa más espacio del tamaño real de la columna, pues yo lo puedo abrir a lo que yo necesite. Entonces, como ya está la tabla instanciada, ya para Excel esto es una tabla, entonces la siguiente fila que yo voy a colocar, la voy a colocar
debajo de la tabla, debajo donde está, y automáticamente Excel, cuando presione Enter, me va a incluir ese dato dentro de la tabla. Entonces, 32 años y vive en la manzana 14, casa 75, barrio Los Alpes. Y hago exactamente lo mismo. Entonces ya él va a ir colocando los datos dentro de la tabla. Si yo coloco el siguiente dato en esta fila, no me lo va a incluir dentro de esa tabla. Entonces vamos a hacer otra y automáticamente me toma la referencia o me toma el formato de la tabla. Tiene 28 años, pongámosle, no, pongámosle 14 años acá, y vive en la calle 75, número 3628, barrio El Nogal. Son datos, listo. Ahora, como ya la tabla está instanciada, para la hoja de cálculo, esta tabla tiene un nombre. Para saber el nombre de la tabla, lo que debo hacer es pararme dentro de la tabla y automáticamente en la parte superior de las pestañas de la hoja de cálculo me va a aparecer una pestaña llamada diseño. Si estoy por fuera de la tabla, esa pestaña desaparece. Dentro de la tabla me aparece la pestaña diseño, herramientas de tabla, y voy a ver qué herramientas tengo para diseño. Entonces en este caso la tabla se llama tabla 1, que yo puedo cambiar ese nombre. La voy a poner usuarios, presiono enter y así ya vamos utilizando. Esta pestaña de diseño también está separada en grupos: grupo de propiedades, grupo de herramientas, datos externos de la tabla, opciones de estilo de la tabla y estilos de la tabla. Puedo cambiar, puedo modificar sin ningún problema. Ya nuestra tabla se va a llamar usuarios. Vengo a mi tabla entonces y yo necesito agregar una fila, una columna, perdón. Entonces a esta columna yo me paro en la siguiente columna adyacente a la tabla. Si me paro en la siguiente, no, si dejo esta columna libre, no me va a tomar los datos como que hacen parte de esa tabla. Entonces acá voy a colocar teléfono, me faltó ese dato, entonces voy a colocar teléfono y presiono enter y automáticamente en Excel me toma que esa columna también hace parte de la tabla que ya instancié, y allí pues voy a colocar los datos que corresponden, los números telefónicos. Entonces así con la tabla instanciada, entonces voy a ir llenando datos. Miremos que estos datos los he estado metiendo automáticamente. A medida que voy escribiendo datos, él me va asumiendo que están dentro de la tabla. Lo mismo pasa con las nuevas columnas, tiene que estar en la columna adyacente a la tabla. Aquí voy a colocar una columna que me determine si esta persona es mayor o menor de edad. Para eso coloqué estas edades como en este rango. Entonces yo necesito que acá me aparezca si la persona es mayor o menor de edad. Entonces puedo colocar un encabezado, por ejemplo, mayor. Y aquí voy a colocar o voy a hacer una fórmula para que Excel tome la decisión y me diga si la persona a partir de la edad es mayor o es menor de edad. Entonces le voy a decir que me diga ahí si es o no es mayor de edad, sí o no. O sea que aquí me va a aparecer sí o no. Como les decía, pues aquí es fácil escribirlo porque nosotros visualmente lo determinamos. Pero en el caso de que sea una tabla que ya esté creada muy grande con 300, 400 datos, pues hacer eso
pues se lo dejamos a Excel. Entonces aquí voy a utilizar una función de evaluación, una función de evaluación. ¿Qué va a evaluar? ¿Qué me va a decir? Si esta edad es mayor a cierto número, en el caso de aquí en Colombia, determinan que una persona es mayor de edad cuando tiene más de 18 años, 18 o más años. Entonces, aquí me debe aparecer si esta persona, esta edad es mayor a 18, entonces que aquí aparezca la palabra sí o aparezca la palabra no. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a utilizar la función sí, que es una función condicional. Esa función está en el grupo de funciones de lógica. Las funciones lógicas lo que hacen es evaluar uno o más valores y devuelven un verdadero o un falso, si es falso o verdadero. Entonces voy a llamarlo por el asistente de funciones, porque como apenas estamos aprendiendo a trabajar las funciones, voy a llamar el asistente de funciones y en el asistente de funciones voy a seleccionar la categoría de lógica. Entonces tengo varias funciones que están en la categoría lógica. Aquí voy a seleccionar la función sí. Entonces la función sí tiene tres argumentos. La prueba lógica, a lo que yo estoy comparando, el valor sí es verdadero y el valor sí es falso. Lo que yo quiero que me diga si es verdadero y lo que yo quiero que me diga si es falso. Entonces voy a utilizar esa función. Ahora voy a hacer la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Si este valor es mayor o igual a 18. Entonces voy a colocar este valor. Fíjense que aquí ya no me aparece la referencia, sino como está dentro de una tabla que está instanciada, me aparece el campo edad. Es decir, la función va a aplicarse para el campo edad de esa tabla. Entonces, si la edad es mayor, entonces mayor o igual, puedo colocar eso allí. Si es mayor o igual. ¿A cuánto? A la edad que está reglamentada. En este caso vamos a colocar a 18. Entonces fíjense que ya la prueba lógica para este primer elemento de la edad, a esta primer persona, ya me está dando verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que me diga si ese valor es verdadero? Entonces voy a colocar entre comillas que me diga que sí es mayor de edad. Entre comillas, porque es un mensaje que yo voy a sacar allí en mi celda. Ahora, si no es mayor de edad, si esta prueba lógica me diera falso, entonces aquí voy a escribir entre comillas, coloco que no. Estos son los tres argumentos para la función, evaluándome que esa edad sea mayor o igual a 18. Y le doy a aceptar. Como la tabla está instanciada y lo hice con la primer fila, entonces la hoja de cálculo Excel me va a replicar esa misma fórmula para para los demás datos de la tabla. Y miren lo que pasa aquí. Voy a insertar otro nuevo dato. Inserto un nuevo dato y mire que ya aquí me apareció y me va bajando la fórmula. Ya no tengo que hacer rellenar la fórmula o rellenar la celda. Tiene 12 años. ¿Sí ven? Entonces dice no es mayor de edad. Ahora, ¿por qué me aparecía primero el no? Porque estaba en cero. Estaba en cero y cero no es mayor o igual a 18. ¿Qué pasa si yo pongo 18? Mire que ya la función me va a cambiar porque cumplió la condición. Entonces, carrera 67, número 3845, lo vamos a dejar hasta ahí. Y lo mismo el teléfono ahí está. Listo, entonces
Este es el trabajo con las tablas instanciadas. Igual, voy a colocar una función o voy a crear una columna dentro de mi tabla que me determine esta dirección, si esta dirección está sobre una carrera, sobre una calle o sobre una manzana. Entonces, ese dato lo tengo acá. Lo que tengo que hacer acá es extraer ese dato, que aquí me aparezca si es carrera, si es manzana, si es calle, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a colocar primero el campo que necesito. En este caso, lo voy a colocar esta sobre, ¿sí? Y ya me va a quedar el formato de la tabla. Ahora, ¿cómo hago para sacar información de una cadena de texto? Entonces, para eso, pues voy a utilizar otra función. Aquí utilicé una función de evaluación, una función lógica. Y voy a colocar aquí una función que me permita extraer los datos de esta dirección. En este caso, yo necesito que me extraiga los primeros datos de esta cadena de texto. Esto es una cadena, entonces que aquí me aparezca la cadena de texto que aparece allá. Entonces, si yo escribo si yo utilizo una función para cadena, entonces vengo aquí al asistente de funciones, no voy a utilizar las funciones lógicas, sino las funciones de texto. Entonces, en la categoría de funciones de texto, yo voy a utilizar, voy a buscar una que me extraiga el texto. Entonces, mire que aquí tenemos una función que se llama extraer. ¿Qué argumentos tiene? Tiene el texto, posición inicial y el número de caracteres. En este caso, leemos siempre, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Entonces voy a extraer, entonces voy a darle a aceptar y en los argumentos de la función, el texto de donde voy a extraer este texto. ¿Qué posición inicial? Va a arrancar en la posición 1. ¿Y qué número de caracteres va a sacar? Entonces yo voy a colocar acá, en este caso, para esta serían 3 caracteres, pero para, por ejemplo, esta calle serían 5 caracteres. Entonces voy a utilizar el mayor número, voy a colocar el 5. Entonces, ¿qué pasa con la función en este caso? Aquí el resultado posible que me está sacando para esta primera dirección es carrera, espacio y el 3. ¿Por qué? Porque extrajo 5 caracteres. Le doy a aceptar y ya me lo aplica para las demás celdas. Pero resulta de que yo no necesito este número que me aparece acá. La única que me salió bien fue la de calle porque esa es la que tiene 5 caracteres. Yo necesito que él me saque solamente lo que hay en esta cadena hasta donde encuentra el espacio. Quiere decir que primero debo encontrar el espacio. O sea, el espacio sería el número de caracteres. Entonces, el número de caracteres que hay hasta el espacio. Lo que indica que el número de caracteres, cuando yo coloqué acá que me sacara 5 caracteres, sería el número límite hasta donde me va a sacar. Entonces vamos a colocar por aquí a un ladito la función, vamos a utilizar otra función para que encuentre ese espacio. Entonces vamos a abrir, también es de texto y vamos a utilizar la función encontrar. Entonces, ¿dónde me va a encontrar el espacio? El texto buscado dentro de ese texto y el número inicial. ¿Listo? El texto buscado. Vamos a ver. Entonces, abrimos el texto buscado, el espacio. Lo voy a colocar dentro de unas comillas. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta dirección. En la tabla de usuarios, en el campo dirección. El número inicial va a arrancar en la primera posición. Entonces, fíjense que aquí ya me dice que el carácter espacio en esa en esa cadena de texto a partir del primer carácter está en la posición 4. ¿Listo? Entonces, ese voy a colocarlo, le doy a aceptar y si yo, mire que esta no se rellenó porque no hace parte de la tabla, pero si yo relleno acá, entonces me va a mostrar que el espacio en esta cadena está en la posición 4.
el espacio en esta cadena está en la posición 3, el espacio acá está en la posición 6 y el espacio acá está en la posición 4. O sea que me devuelve un número diferente dependiendo de los datos. Entonces voy a utilizar esta función, la de encontrar, para ubicar el espacio y que me quede esa es la cantidad de caracteres que me va a sacar. Entonces vamos a modificar esta función. Entonces en vez de este 5, vamos a venir acá y le vamos a decir que en vez del 5 va a ser la función encontrar, y miremos acá, Excel me puso la función y abrió el paréntesis. Como ya teníamos un paréntesis cerrado, lo tomó como si fuera el de esa función. O sea que tengo que agregarle otro paréntesis para cerrar el paréntesis de la función extrae. Entonces, de la función extraer voy a encontrar un espacio, entre comillas, punto y coma, en el equipo suyo podrá ser coma, dentro del texto entre esta dirección, ¿sí? Y la posición inicial va a ser 1. A partir de 1, encuéntreme el espacio. Y ese número es la cantidad de caracteres que va a extraer de allá. Vamos a darle Enter. Y fíjense que aquí ya me cumplió con la función. Ya está sobre una carrera, sobre una manzana, sobre una calle, sobre una carrera. ¿Qué pasa si yo anexo otro dato? Vamos a colocar, esta es la cédula, este es Pedro Robles, tiene 65 a 60 años. ¿Por qué me sigue apareciendo este valor acá? Este valor, esto es un error, este error me indica que está tomando un valor que no está determinado. O sea, no puede contarlo. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna cadena de texto. Entonces aquí voy a poner la dirección, carrera 17, número 2165. Si presiono Enter, ya esta función me va a arrojar el resultado carrera. Y aquí sencillamente voy a colocar el otro número. Es un número telefónico. Esto lo utilicé como para ver si la fórmula, si la función encontrar me funcionaba. Lo puedo borrar. Entonces ya tenemos aquí una función sí que evalúa un dato, en este caso si es mayor o igual a 18, y tengo aquí dos funciones anidadas. Yo puedo anidar funciones. Un resultado es el que me da el valor, esta función encontrar es la que me da el resultado o el número de caracteres que me va a extraer esta función. Yo sé que es difícil, sé que se va complicando un poquito más, pero también sé que practicando nosotros podemos llegar a hacer que Excel sea mucho más funcional en nuestras tareas cotidianas. Muy bien, entonces los invito para que le den like a este video si les gustó, si ven que pudimos aprender alguna cosa. Y los espero para la próxima clase. En el enlace, en la descripción del video, les dejo el enlace para las clases, que estas clases de Excel intermedio se amplió el horario para los sábados de 10 a 11 de la mañana o de 3 a 4 de la tarde. Quien quiera ver la clase en vivo, allí yo podré responder sus preguntas y podemos hacer un proceso de mejor aprendizaje. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien y hasta la próxima.